¿No? Cuántas cosas a las que les hemos dado autoridad en nuestra vida y tienen fuerza como para hacernos vivir con peso, ¿no? Pero en los que hemos experimentado darle autoridad a la palabra de Dios, darle autoridad a Dios, sabemos también cómo Él quita esos pesos, ¿sí? Él quita todas esas cargas de nuestras vidas. Es una cuestión, es una ley, ¿sí? Que se cumple, es una promesa, es una verdad que Dios le ha dado a su pueblo y tiene que ver con el saber darle autoridad, ¿sí? A lo correcto. Las chicas cantaban Vine a adorarte, ¿no? Esa canción es bonita, pero me gusta el coro, me gustaría cambiarlo, porque lo que nos consume por dentro es poderlo ver, ¿sí? El que consume todo aquello que no es poderlo ver. Que Él se nos revele, que Él se te revele, África. El Cristo hoy en la tierra es su iglesia, ¿sí? Son los hombres y mujeres que militan por Él, ¿sí? Que han reconocido la salvación por medio de su sangre. Entonces estos pueden contarte y hacer que veas y que todo aquello que no es y que no nos pesa o nos turba, se consuma todo lo que no es. Eso nos consume por dentro, pero también nos consuma, ¿no? Estos días de cumpleaños decíamos días consumados tenemos. Nosotros nos cumplimos años, los consumamos. Y eso por la gracia de Dios. Así que te bendigo, ¿sí? Te bendigo. Hoy me toca a mí dar una porción de la palabra que tiene que ver con lo mucho que se nos ha estado dando y tiene que ver con el cuerpo revelado de Cristo. Así que si lo podemos ver, podemos verlo y por eso somos consumidos por dentro. Lo que nos consume es eso, ¿sí? Y me voy a relajar porque me siento un poco así como la madre que no tiene tiempo para arreglarse y está pendiente del chico. El chico lo traía todo desarmado hasta el último momento. Así que vamos a relajarnos todas porque es tarde de chicas y estamos en casa. Así que voy a compartir con ustedes y ustedes conmigo. Hagan de esta ley que les comenté, ¿no? Denle autoridad a lo que Dios quiere mostrar, a lo que Dios quiere revelar y desechen todo aquello que puede ser parte de mi torpeza, ¿sí? Porque a lo mejor no es lo más fácil. Encomendado es ponerle al Espíritu de Dios en envases y esto es la palabra. A veces nos resulta muy complicado, ¿no? Encontrar la palabra, o nos parece a nosotros, ¿no? En nuestro afán, que las palabras no sabemos cómo, es que tenemos que representar al Rey, ¿no? Tenemos que representar al cuerpo, tenemos que hacer que todo el pan que se parta deje ver al cuerpo. Entonces es verdaderamente nuestra manera de morirnos de alguna manera acá adelante. Así que en todos mis apuros yo quiero compartir esto con ustedes con ese espíritu, ¿no? Un espíritu que tiene que ver con poderle darle la autoridad correcta, ¿sí? A todo lo que nos va a ministrar. Esto no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con los hombres, no tiene que ver con la carne y con la sangre, sino con lo que el espíritu nos ha estado ministrando. Hemos venido todos estos días, largos días, porque es ya un tiempo que nos viene ministrando el Señor en cuanto a la necesidad de ver el cuerpo, ¿sí? De que el cuerpo sea revelado, porque si el cuerpo se te revela, todo lo demás tiene otra connotación, todo lo demás tiene otro peso y las cosas que en algún momento fueron tan terribles y tan pesadas desaparecen, o aquellas que no les dimos importancia comienzan a tener el verdadero valor. A eso le llamamos honrar, ¿sí? Honrar la palabra, honrar las casas, honrar a los hombres de Dios, honrar las mesas, que es lo que hemos estado hablando. Así que bueno, me voy a relajar como madre que ha estado hasta el último momento cambiando al chico. Y se los voy a compartir. Voy a compartirles mi niño. Vamos a salir desde 1 Corintios 11, donde nos ha dejado pie el espíritu de la palabra a través de la pastora. Ustedes saben que la asignación que tiene dentro del cuerpo es compartir o darle una didáctica a aquello que el espíritu de la casa ha ministrado, ¿no? Así que tratando de esto, ¿no? De que todo lo que no es desaparezca para poder ministrar con fidelidad el espíritu con que nuestra pastora nos quiere exhortar, animar, corregir,
y impulsar sobre todas las cosas a tener una buena visión en cuanto a la honra que el cuerpo, ¿sí? El cuerpo necesita recuperar. 11:27, Eli. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, ¿sí? Y está metido en medio de un montón de consejos del apóstol Pablo en cuanto a la revelación, ¿sí? Del cuerpo de Cristo, ¿no? De que este cuerpo que el Señor ha guardado para ser revelado en este tiempo en plenitud, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, está guardado en palabras. Y yo quería ir de a poco desglosando un poco de lo que Dios me ha mostrado y ha turbado un poco en mi alma, porque verdaderamente creo que la iglesia, nosotros como iglesia recién estamos siendo parados correctamente. Ahí dice que la copa del Señor se puede tomar y se puede beber de ese pan de una forma indigna. Ustedes saben que nosotros manejamos dignidad, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo manejamos la palabra dignidad? ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hagan memoria, si se animan a verbalizar mejor. Pero acuérdense que dignidad para nosotros tiene que ver con equidad, tiene que ver con estar en una misma calidad, ¿sí? Presentarnos delante de Dios en la misma calidad, presentarnos con el libro y agarrar esa calidad y tomar la forma que Dios quiere que tomemos. Dignidad tiene que ver con tener el peso justo, la calidad indicada, el tamaño exacto. Entonces, esto que Pablo nos muestra ahí alrededor de la mesa es una exhortación que nos pretende dar ánimos, ¿no? Una exhortación al cuerpo que tiene que ver con que nos califiquemos, ¿sí? Con que seamos calificados, no descalificados, sino que califiquemos para que este pan y esta copa que el Señor está sirviendo en sus mesas, a la vez que nos hacen recuperar dignidad, nosotros nos paremos así firmes con esa equidad, ¿sí? Si alguno lo hiciere, no lo pudiere hacer así, si alguno no lo alcanzare, para eso también son estas mesas. Pero vamos a mirarlo un poco más de cerca, ¿no? Lo que el Señor expone en cuanto a sus mesas es para provocar a que alcancemos esta calidad. Sí, hay un riesgo corporativo en las mesas. Si le das un poquito más abajo, creo que está Eli, el apóstol dice que hay, por hacer esto, por esto no hacerlo bien, hay enfermos, hay débiles y muchos duermen, dice la palabra, ¿no? Dice, muchos duermen. En el 27, más abajo, para hacer memoria. Bueno, un poco parafraseadito porque le hemos estado dando mucho también. Ahí está, el 30. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, cuando el Señor presenta la palabra de esta manera, lejos de reclamar, más bien nos está posicionando y nos está dando una responsabilidad, ¿sí? El estar calificando para operar en las mesas, ¿sí? De la forma que nos toque, con el oficio que el Señor nos asigne, en el tiempo que el Señor nos asigne, nos está haciendo responsables de esto que sucede alrededor de estas mesas. Hay muchos enfermos, debilitados y muchos duermen, ¿sí? Muchos duermen. Duermen es una forma figurativa porque también traduce mueren, ¿sí? Muchos se mueren. De esta manera. Se nos puede, no solo se nos pueden morir personas, se nos corrompen ciclos, se nos pierden tesoros en la palabra por no saber atesorarlos, por no saber darle el lugar, por no saberle darles la autoridad, como decía. Cuando ustedes lean el ejercicio que el Señor me propone a mí es no encasillarme, ¿sí? En nada personal, tiene que ver con algo corporativo, tiene que ver con mentalidades, tiene que ver con aquello que está en nuestros corazones, ¿sí? Ni en el mío, ni en el de la maestra o en el corazón del hombre, ¿sí? Lo que el Señor está tratando de traer pura es la mesa y al hombre, ¿sí?
que se siente en ella, porque nos habla de dignidad. Entonces yo lo que quería ver, cuando ustedes ven ese muchos duermen, habla de que muchos se mueren, hay riesgos en esta mesa y Pablo nos quiere enseñar a manejar. Es un lugar de riesgos. Ustedes saben que estas mesas, el Señor Jesús en sus días de caminar por la tierra, dice, mirábamos en Lucas 22:11, por ejemplo, de los evangelios que presenta él encargando un lugar, ¿sí? Vayan y busquen, se verán a un hombre que lleve un cántaro, síganle. Y en el 11 dice, y decida el padre de familia de esa casa, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Sí? Hay lugares dispuestos. Saben que este aposento era un gran aposento alto y que ya estaba dispuesto, ¿sí? Ahí ellos iban a preparar, iban a disponer esto que iba a revelar al cuerpo, ¿sí? Porque dijimos que partir el pan, esto es mi cuerpo, ¿sí? Donde se parte el pan está o debe revelar el cuerpo. Entonces, estos lugares altos, este aposento donde el Señor había... pretende ahí en los evangelios que sus discípulos se encontraran, decía la pastora, nos ministraba, estoy haciendo un poco de memoria, ¿no? Un remember de lo que hemos hablado, que eran 2 los que habían salido a buscarlo, ¿sí? Se lo encomendó a 2 lo miramos como figura de los apóstoles y profetas, que son los que van a administrar en este tiempo a su iglesia, a ministrar y administrar estas cosas en la iglesia. 2 son los que encuentran al padre de la casa, y es el padre de la casa el que había preparado, tenía dispuesto un aposento alto, ¿sí? Entonces me recordaba cuando miramos que el lugar está dispuesto, dice el Señor, me acordaba de que Juan el Bautista tenía que tener a un pueblo bien dispuesto y no lo logró, pero no por eso se perdió el Señor de gente dispuesta, ¿sí? Por ahí perdió la función Juan, esa mentalidad se le quedó corta, pero no la disposición del pueblo, porque ahí vemos a un padre de la casa, ¿sí? Que tenía ese lugar alto, ese aposento alto, ese gran aposento alto dispuesto. Así que sí, el Espíritu siempre va a estar trabajando con la soberanía de Dios, es decir, con la voluntad de Dios siempre, ¿sí? El Señor va a consumar su voluntad, siempre va a encontrar a alguien, ¿sí? Dispuesto para que disponga para su iglesia los lugares necesarios. Un lugar alto, ustedes saben, lo vemos ahí como un aposento, es un lugar de riesgo, porque Pablo decía, así como el Señor me enseñó, yo les enseño, y en estos lugares pasa así, y les empieza a exhortar, ¿no? Puede que en estos lugares entonces sean zonas de riesgo, que nosotros estemos corriendo el riesgo de no tomar con dignidad el asunto, la situación, de no tener la calidad. Entonces, ¿cómo hacemos para no llegar a estos momentos o para no llegar a estos lugares, ¿sí? Fuera de la calidad de Dios? ¿Cómo hacemos para llegar dignamente y que no nos falle, ¿sí? Que el riesgo sea solo un riesgo y no una oportunidad de caer, ¿sí? Que se quede en riesgo, ¿sí? Que solo se quede en un aviso. Toda la palabra es profética y nos viene a avisar. Saben que cuando hay riesgo y estamos avisados, entonces hay que estar preparados para eso, ¿sí? Las compañías de seguro, por ejemplo, ellos tienen en vista los riesgos y por si las dudas tienen preparado hasta las indemnizaciones. En el caso de la edificación hay algo tremendo dentro de una casa o un edificio. Cuando usted ve que se está edificando y tiene un precio y un precio de obra, detrás hay una gran compañía de seguro que tiene dentro de todo el presupuestado las vidas de los hombres que se pueden perder, ¿sí? Por si pasara algo, está ese dinero dentro del presupuesto de la construcción. Pero nosotros somos de los avisados. Decíamos que 2 encomendó el Señor para que encuentren este lugar, y uno es el profeta y otro es el apóstol, ¿sí? El profeta maneja todo aquello que es y lo trae a mi presente, aquello que fue, es y será, ¿sí? El profeta y el apóstol es el perito arquitecto. Así que a la hora de edificar o de preparar estos lugares donde vamos a compartir
el pan y donde se nos va a revelar el cuerpo tiene que estar bien dispuesto. Hay riesgos, sí, pero también están las herramientas, estos dos, que van a hacer que en este lugar de riesgo, ¿sí?, nosotros podamos pasar la prueba. Y dice también por ahí, Pablo dice, para que se manifiesten los aprobados, ¿sí? Ahí se va a encontrar el cuerpo. Así que con ese espíritu nosotros vamos a salir a buscar cómo evitar, entonces cómo somos preavisados, cómo somos previsores, ¿no? Ser previsores, mirar antes. Entonces nosotros hemos mirado antes las Escrituras, estas mesas están dispuestas, estas mesas están revelándose a la iglesia, ¿sí?, de una forma a lo mejor para nuestras mentes muy naturales y apocadas, una forma violenta, que vienen y nos dicen todo lo que somos y todo lo que podemos, y sin embargo nosotros por ahí no nos consideramos o nunca pensamos que esto se podía alcanzar. Es el tiempo en que la consumación de la palabra nos alcanzó a nosotros, ¿sí? No hemos tenido que correr demasiado, la profecía nos ha alcanzado. Dice entonces, que en estos lugares altos hay cierto riesgo, ¿sí?, y debemos manejar una actitud, una calidad. Nos han enseñado, pero para el comienzo de las edificaciones, si estos aposentos, hay muchos en las Escrituras. Por mirar tantos, me quedé solo con uno, pero me miré muchísimo. Ustedes seguramente estos días también. Pero nos han enseñado a edificar casa también a través de la palabra. Habitamos en casas. Y dice Lucas 6:48, ¿sí?, hablando de este padre de familia, este dispuesto que encontró el Señor ahí, que tenía ese lugar alto dispuesto para que él viniera con los suyos. Lucas 6:48 dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamentos sobre la roca. Hemos aprendido a edificar sobre la roca. También hacen memoria de eso y sé que lo tienen. Tenemos una casa segura que nada la va a conmover, ¿sí? La casa está segura, la casa fundada sobre la roca es inconmovible. Nos han enseñado a edificar desde este lugar, desde la roca, el fundamento. ¿Se acuerdan de todo eso? Esto está fresquito porque en los discipulados es una y otra vez. Pero previendo, ¿sí? El Señor nos enseña a guardar detalles, previendo, siempre previendo. Él siempre les decía, por ejemplo, esto les digo para cuando sucedan entiendan, ¿sí? Entonces nos han enseñado a construir la casa, ¿sí?, a guardar, a que la casa esté segura, esté firme. Pero yo insisto, si Pablo nos dice que en esos aposentos que el Señor preparó, mostró, ¿sí?, esos lugares dispuestos donde la mesa se va a presentar y se va a revelar el cuerpo, hay riesgo. Entonces vamos a seguir mirando cómo hacer para llegar a ese lugar y que ese riesgo solo sea eso, un riesgo, ¿sí? En estos lugares hay un alto poder, hay un alto nivel de responsabilidad. Estas mesas son mesas de paternidad, nos decía la pastora el otro día, ella decía, hay que encontrar mesas de paternidad, estas son mesas de paternidad. Este lugar dispuesto fue de un padre de familia. Ese es el espíritu que recoge a su iglesia hoy, ¿sí? Si nosotros hablamos de la visión, vamos a decir, no vamos a salir a defender apóstoles y profetas por su oficio, sino porque el apóstol y el profeta manejan un espíritu de paternidad. Un espíritu de paternidad es el que provee el lugar donde a mí se me va a revelar, ¿sí?, mi situación en el cuerpo. Prever entonces, como un perito arquitecto, lo hace el apóstol, y prever, mostrar lo que se vio o lo que se ve, lo hace un profeta, ¿sí? Las direcciones, es un equipo altamente seguro para su iglesia.
La preparación de este lugar es tan importante como el acontecimiento mismo, ¿sí? Somos responsables, decía Pablo ahí en Corintios, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Si nosotros no alcanzamos a cometer tomo la copa, parto el pan, me dan el pan, te doy el pan, si no alcanzamos la calidad. Y esa calidad está guardada de una manera, y lo quiero mirar desde este lugar, ¿no? En cómo edificamos, ¿sí? La casa la aprendimos a edificar en los lugares profundos. Hay una roca, hay fundamento, pero en los lugares altos también hay algo que nosotros vamos a necesitar construir. Deuteronomio 22:8. ¿Seguimos siendo todas chicas? Con espíritu varonil. Cuando edifiques casa nueva, harás pretila tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. ¿Sí? El construir la casa, si bien tiene que estar muy firme en el comienzo, el final tiene que ser igual de seguro, ¿sí? El final también está previsto por el Señor. Hablo del final de la casa como el lugar más alto, ¿no? Porque comenzamos a construir desde lo más profundo, pero también lo más alto de alguna manera es lo más profundo, ¿no? Cuando edifiques casa nueva, harás pretila tu terrado. Pone otra versión un poco más, la Dios habla hoy, o alguna más sencillita. Dios habla hoy 2002. Un poquito más acá, mira. Ahí un poquito más abajo, ahí, más abajo. Bueno, no, porque dice pretil. La 2002 creo que dice un muro de protección. Esa, dale esa. ¿Sí? Por la palabra pretila tu terrado, ¿no? Para que no nos confunda. Es un muro de protección alrededor de la azotea. Así evitaremos que se nos caigan. Necesitamos ese muro de contención en los lugares altos. Porque muchos se caen, se pueden caer, hay un riesgo, ¿no? Yo les decía esto como un ejemplo natural. Las aseguradoras, cuando van a emprender una obra, en el presupuesto está ladrillo, cal, arena, electricista, albañil, y están contempladas las muertes, ¿sí? Los riesgos que hay. Nosotros no vamos a contemplar los riesgos de muerte, no vamos a pagar por ellos por adelantado, vamos a evitar, porque vamos a prever todo esto. Y yo miraba como ese muro de protección, o ese pretila tu terrado, ¿sí? Terrado, terraza, azotea, palabras afines. Lo van a encontrar de muchas maneras. Pero esos lugares altos tienen que encontrarse con un vallado, con algo que nos haga de seguridad, porque se nos puede caer algo, ¿sí? Se nos puede romper algo, se nos puede perder algo. Podemos dormirnos, decía la maestra. Hay uno que le pasó, Hechos 27, es el famoso Eutico, en ese lugar alto, ¿no? En estos aposentos altos donde estas mesas son servidas, hay una tensión en los espíritus, ¿sí? Hay muchos dormidos, decía Pablo, entre nosotros, muchos que pueden llegar a morir entre nosotros. Y le pasó a Eutico. No, volví a la del 60, porque yo estoy en la 60, en todo caso cambiamos luego. Estaban reunidos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Me gusta porque en estos lugares altos, ¿sí? Donde por ahí tenemos que prever el riesgo, tiene que ver con que se alarga el discurso. Y no largo por las horas en que puede durar, ¿sí? Ni porque se pueda llegar a volver pesado el orador, sino porque se completa la verdad, lo dice más abajo, ¿no? Un poquito más abajo, disertaba largamente. ¿Sí? Disertaba largamente. Pablo disertaba largamente. Ese disertaba largamente tiene que ver con una verdad completa. ¿Sí? Lo dice así en los originales. Hay que dar la verdad completa. Las mesas, cuando se sirve una mesa, no nos vamos hasta que se termine con el postre. Es decir, no nos vamos a levantar de la mesa, por lo menos el que la sirve, hasta que la verdad esté completa. Esa es una premisa que el Señor tiene en estos días. Este discurso que puede ser muy largo, ¿sí? Que dice Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo,
porque Pablo disertaba largamente, ¿sí? Decía una verdad completa. Este se les cayó, ¿sí? Pablo, no estoy diciendo que esta casa la haya construido Pablo, al contrario, quiero ver cómo Pablo no solo le devuelve la vida al niño, sino cómo redime el lugar. Entonces desciende Pablo, el verso 10, se echa sobre él y abrazándole le dice: no se alarmen, él está vivo. Después vuelven a subir y partido el pan y comido, verso 11, un poquito más abajo, Eli. Habló largamente, siguió con el discurso, o sea, la verdad tiene que ser completa. Siguió con el discurso y así salió. Pero dice que se llevan al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Sí? Ustedes saben de qué se trata la consolación, ¿lo recuerdan? Tiene que ver con el espíritu de paternidad, ¿no? Ahí tienen al perito, arquitecto, redimiendo la casa, ese lugar alto. Juan 14, 16 dice: no os dejaré huérfanos, ¿sí? Les enviaré el Consolador, el espíritu de paternidad. Dios es Dios de vivos, Dios es Dios de vivos, por eso Pablo puede devolverle, le dice, y al joven se lo llevan vivo, ¿sí? No dice lo resucitó, se lo llevan vivo, porque ustedes saben que después de resucitar, Cristo vivió, Cristo vive. Después de resucitar, usted y yo, una vez que fuimos levantados para el Señor, nosotros ahora tenemos una vida, ¿sí? Entonces, que se lleve al joven vivo tiene que ver con eso. No dejó un resucitado, dejó un joven vivo, ¿sí? Un joven latente, un joven puesto en el propósito, en un lugar alto, un padre, un perito arquitecto, un consolador, el espíritu consolador, lo deja al joven vivo. Por eso los demás están consolados, dice, y se fueron consolados. En otro tiempo lo hubiéramos visto tan diferente, ¿no? Los muchos que duermen no son cualquiera muchos. Quiero que vuelvas un momento ahí a Corintios, por fin, Eli. Los muchos que duermen no son cualquiera. Ustedes saben que si uno dice la palabra muchos, está diciendo que es suficiente, ¿no? Como si dijera la palabra poco, está diciendo que es insuficiente, ¿sí? Si yo digo tengo mucho de esto, estoy diciendo me alcanza, está bien, ¿no? Si digo que tengo poco, no puedo contar con lo que tengo. No me es suficiente. Entonces estos que son suficientes, los muchos duermen. Ponele el Strong. No es los mismos muchos que ustedes van a ver arriba. Este es otro muchos. Sí. Muchos por suficientes, pero también espera que me lo voy a poner yo acá porque no sé si ahí era ese muchos. Pero ¿me entienden la idea del muchos? Si muchos son los que duermen, no nos conviene, ¿sí? Para alguien será suficiente. Seguramente para todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios le puede ser suficiente, pero para mí y para nosotras, para ustedes, no nos es bueno, ¿sí? Que estos muchos duerman. Yo lo tengo en el Strong, diccionario Strong. Bueno, yo tengo la palabra jicanos. A ver, ¿y dónde le estás poniendo? En el 27, en el 27. Ah, no, en el 30 también. Bueno, pero es cuestión de diccionarios. Déjenmelo leer acá, ¿sí? El jicanos, para los que la quieren anotar después, la 2425, por ahí la encontrás por ahí. Ahí está, ahí está. ¿Ven lo que le digo, lo que significa muchos? Muchos son competentes, muchos son idóneos, muchos son vastos, muchos son suficientes, adecuados, capaces, ¿sí? Estoy hablando que no de la cantidad, sino del concepto de muchos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y no es para que nos conformemos con eso, ¿sí? Porque entonces nos está dando otra vez la responsabilidad de que en estos lugares donde muchos duermen,
pasarlos para el otro lado, para aquello que es poco, para compensar la tarea de Dios. Pocos son los escogidos. No es una declaración para decir, ay sí, son pocos y a mí me ha tocado. Yo soy, ¿sí? Yo soy un escogido. Sí soy un escogido, pero también el Señor me está diciendo, son pocos, hay más del otro lado. Entonces me está legando la responsabilidad, en este caso, en una mesa, de los que duermen, de los que están corriendo un riesgo y dependen, ¿sí?, de la seguridad que le vamos a plantear en la edificación de la casa, en ese muro de contención. ¿Me entienden? Ese pequeño muro, ese lugar de contención nos va a ayudar a que nosotros podamos contar con estos suficientes, ¿sí? Con estos que necesitan no caer. Nosotros tenemos el compromiso, al menos los que nos reconocemos como escogidos y sabemos que somos pocos, y esto no es una declaración negativa, sino es el compromiso de aumentarnos, ¿sí? De aumentarnos, de guardar la calidad, pero de aumentarnos, porque no nos podemos permitir que esto acontezca. Yo les decía, la palabra viene a ser previsora, ¿no? Por eso es profética. Entonces depende de los tonos que le pongamos a la lectura. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. ¿Sí? Está bien, pero cuando uno va entendiendo la responsabilidad de que pocos somos, vamos a ir por esos muchos que el Señor no quiere perder, ¿no? Él no quiere perder. Y dar vuelta, matemáticamente hablando, no, conceptualmente hablando. En estos lugares de riesgo se cayó Eutico, como miramos. En estas mesas, ¿sí? En la mesa del Señor se nos cayó Judas, ¿sí? Había un riesgo en la mesa, lo podemos ver en Judas. Dice Hechos 1:25. Hablando de quién iba a tomar el oficio, ¿sí? Dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Sí? Cayó Judas y transgredió por considerar su lugar, para irse a su propio lugar. ¿Sí? Un Judas que, si ustedes quieren mirarlo como siempre miramos a través de los nombres, Judas es alabanza. La alabanza del Señor es igual que Judá. No es el único Judas que está en las Escrituras, hay otros, de hecho tenemos un libro. Entonces aplíquenlo de esa manera conmigo, ¿sí? No se queden pensando en el Judas que no quisiéramos invitar. Alabanza de Dios o alabanza. Judas, lo que lo hace diferente, ¿sí?, es que a este Judas, él falló en este lugar, él transgredió. En el lugar de riesgo no hubo murito que lo contuviera, ¿sí? Él prefirió irse a su lugar. Usted sabe que Judas es Judas Iscariote, ¿no? Por eso les digo, no, hay muchos Judas. Hay mucho nombre repetido en la Biblia. Hay más Jesús, por ejemplo, pero uno solo consumó. Hay muchos Judas y el que falló es el Iscariote. Iscariote es una zona, ¿sí? Es un lugar, es una región. Es la región de Queriot. Judas de Queriot. Y Queriot significa los llamados. Es de los muchos. Se nos cayó Judas porque era de los muchos, de los llamados. Aunque podríamos sacar muchísimas cosas de las Escrituras y de él estaba profetizado, pero déjenme a mí mirar el riesgo, ¿sí? Porque Judas había muchos, pero Iscariote, justamente el de los llamados, es el que falló. La alabanza, ¿sí? Si la alabanza, que son los dichos, hubiera sido correcta en la boca de Judas, si hubiera podido hablar correctamente del Señor. Ustedes saben que Judas no le dijo Señor, le dijo Maestro. Ustedes saben que Judas ni siquiera alcanzó a tomar de la copa,
¿sí? Es decir, no fue digno del momento, no fue digno de la situación, no fue digno de lo que el Señor quería revelar en ese momento. Se quedó contado entre los llamados y Judas se nos cayó. Dice, Judas se cayó de su apostolado. ¿Sí? Así que hay una zona de riesgo verdaderamente, pero nosotros estamos llamados a tener por previsores, por previsto, esto que sucede en los lugares altos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. De Queriot, el Iscariote, falló, nos fue más de riesgo, ¿no? Fue más el riesgo que la posibilidad de pasar. Hechos 9:11, otro que también pasó por la zona de riesgo, es la conversión de Pablo, y yo lo miraba, claro que bien, uno agarra la palabra y a la luz de lo que quiere mostrar, le va encontrando sus secretitos. Dice, levántate, le está hablando a Ananías, ¿no? Levántate y ve a la casa que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y he visto en visión, me lo voy a poner acá, y he visto en visión, ¿dónde estoy? A un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías comienza a decirle al Señor, pero hace memoria de quién es ¿no te acordás que nos perseguía? Un poquito más abajo. Cuánto mal le ha hecho a tus santos. Tiene autoridad entre los principales. Ve porque instrumento escogido me es ¿sí? Saulo era de los llamados, había sido llamado, pero el Señor lo pasó a la banda de los escogidos. Lo que pasa con Pablo ahí es llamativo, porque además él puede comer después de que tiene el encuentro. Dice que estuvo sin comer 3 días, pero él después come, ¿sí? Ustedes saben que él, dice, lo metieron de la mano a Damasco. Damasco, saben, significa una bolsa de sangre. En este lugar, entonces Pablo no se cayó, porque la sangre, si está en una bolsa o en un no me acuerdo qué otro nombre le pone, es porque no está derramada, ¿sí? Alguien pudo contener en ese lugar, en la casa derecha, la casa de un tal Judas, la alabanza, ¿sí? Los dichos correctos. Entonces esa casa estaba bien edificada, estaba ese paredoncito contenedor, porque podrían haber rechazado a Pablo, a Saulo. Saúl para el Antiguo Testamento, es lo mismo, significan pequeños los dos. Son zonas de riesgo ¿para quién? Para un personaje de bíblico, para Pablo, para Ananías, no, para la iglesia, para el cuerpo, porque estos tiempos proféticos nos volverán a acontecer, ¿no? Por eso la palabra es previsora, por eso nosotros sabemos que hay riesgos, pero lo vamos a sortear. Amén. Habiendo tomado, en el verso 19, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, ¿no? Se nos dormía Pablo. Se estaba debilitado Pablo, ¿sí? Estaba a punto de caérsenos Pablo, se nos caía ya. Pero alguien fue obediente a la voz de Dios. Me llamó mucho la atención que el lugar se llamara así, Damasco, ¿sí? Que fuera la casa de Judas, ¿sí? La casa de la alabanza, de los dichos que fueron correctos esta vez, ¿sí? Él estuvo contenido en ese lugar, no se derramó su vida, no perdimos a un Pablo, a un Saulo en ese momento, porque todas estas cuestiones se dieron, ¿sí? Se dieron correctamente. Damasco significa eso, significa, no me acuerdo ahora, pero creo que es bolsa de sangre o algo parecido. Saco repleto de sangre significa. Así que ahí la sangre no estaba derramada. ¿Se acuerdan que empezamos diciendo que Pablo dice que tendríamos culpa, ¿no? Tendríamos parte de responsabilidad de la sangre del Señor, del Señor derramada en vano. Entonces vamos a ir buscando a través de estos cuando todo esto no se da, cuando el riesgo no se da y cuando sí. En este caso, la cosa salió bien.
Esta casa entonces estaba bien edificada, ¿no? Él estaba orando, la casa de Judas. Lo metieron en un saco de repleto de sangre, dice, ¿sí? La sangre bien guardada, bien conservada. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Evitar que se nos caigan, evitar que el riesgo sea mayor que la palabra de Dios. El riesgo está contemplado en la palabra, pero viene la palabra a recogernos con la oportunidad, ¿sí? Construir un pretorio en mi terrado, un pequeño muro de contención, tiene que ver con los dichos que nos sostienen, tienen que ver con la palabra, ¿sí? Tiene que ver con el consejo oportuno, tiene que ver con la palabra correcta, ¿sí? Dice Josué 2:4, otro aposento alto que el Señor encuentra dispuesto a la hora de cometer su voluntad. La mujer había tomado a los dos hombres, ¿se acuerdan? Esta es Rahab, y había mandado para que estos reconocieran, dice, espiaran la tierra. A ver, subí un poquito, no, hacia el 1, al revés. Entraron en la casa de Rahab, posaron ahí, baja un poquito, han venido para espiar la tierra. Esa era la encomienda de estos dos, ¿no? De estos hombres que habían venido a hacerlo. Yo creo que la muestra de la tierra fue Rahab, ¿no? Ella fue el muestrario, ella mostró lo que había y por qué valía tanto Jericó para el Señor. Hay gente dispuesta y lugares dispuestos, eso hacen que el lugar tenga un valor, ¿sí? Así como veíamos Damasco y la casa de ese Judas y un Ananías dispuesto nos hace recuperar a Saulo, en este caso también, ¿no? Estos que van a ver y a reconocer o a espiar la tierra, yo creo que ella es la muestra de la tierra. Dice entonces que ella en el 4 dice que distrae, ¿no? Un poco engaña a los que le perseguían, y en el verso 6 dice, ella los había hecho subir al terrado y los había escondido, ¿sí? ¿Ven? Los tenía escondidos. Ustedes se acuerdan, parafraseando la historia, la recuerdan, ¿no? Esta va en favor entonces de los hombres de Dios, de estos dos encomendados. Insisto, yo creo que ella es el muestrario de la tierra, de lo que había, de la disposición que había para que Dios cometa su voluntad. Esta Rahab que como seña les pide, ¿no? Les pide un intercambio para salvar a su casa, y la señal era un cordón granate, ¿se acuerdan? En la ventana, figura de la sangre, ¿sí? Figura de la sangre, una sangre que también estuvo contenida por los dichos correctos, una sangre que se pudo guardar, ¿sí? No se derramó. ¿Por qué? Porque ese aposento alto, ese terrado, tuvo una buena contención. Yo veo, ¿sí? Ese muro de contención en las palabras de ella, veo en su respuesta o en su disposición correcta, ¿sí? El no perder ni su vida ni la de su familia. En el verso 18 está lo del cordón granate. Para no leerlo todo, ustedes lo recuerdan, es muy mentada esta historia también. Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana para la cual nos descolgaste. Reunirás a la casa de tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre, ¿sí? Ese cordón granate figura de la sangre, de la redención, de la expiación, de la reconciliación, palabras que nosotros vamos hilando, vamos recorriendo cada vez que salimos a buscar sangre, cada vez que salimos a buscar cuál es el valor de lo que Dios ha hecho por medio de la sangre de su Hijo. Este es un aposento dispuesto, ¿sí? ¿Lo ven conmigo? Uno bueno, con contención. Ahí no se perdió lo que Dios quería hacer. De hecho, se encontraron con una mujer dispuesta. Y encontramos la sangre bien, cumpliendo su función. Uno que fue llamado, pero que no pudo pasar al bando, decíamos, el Saulo y el Saúl, ustedes saben que es el mismo nombre, ¿no?
solo que pasa de hebreo al griego. Es lo mismo, significa pequeño. Es lo mismo, podríamos decir, tenían el mismo propósito, pero diferente fin. Este estaba también levantado entre el pueblo de Dios como cabeza, ¿sí? Para guiar al pueblo. Y ustedes saben la historia de Saulo. En el 1 Samuel 9:25, a Saulo, el profeta Samuel lo trata en el terrado también. 1 Samuel 9:25. El hombre de Dios estaba en los lugares altos haciendo sus sacrificios, pero tiene el encuentro marcado por Dios con Saúl, en ese lugar alto, en ese terrado, y es en ese lugar donde a Saúl se le da la encomienda, ¿no? Es tratado, dice, habló con Saúl en el terrado. De hecho, más arriba comió con Saúl y le dio de la espaldilla, dice, ¿saben? Del sacrificio, la comida de los sacerdotes. Mira, no, volvete abajo para no hacer mucho. Pero Samuel lo tuvo que llamar a Saúl porque dice que estaba en el terrado y dormía Saúl en los lugares altos. No estaba muy dispuesto, ¿no? Desde el principio. Estaba llamado, pero como que no se le despertaba, no se le revelaba, aún siendo tratado en el terrado, aún siendo tratado en el lugar alto. Dice que lo levanta, lo tuvo que ir a levantar, ¿no? Sacarlo del terrado y llevárselo para entregarle la unción, ¿sí? En el capítulo siguiente, ustedes van a ver cómo Samuel unge a Saúl. Entonces, por mirar un lugar más, ¿no? Por mirar un lugar más donde hay un riesgo, no es el encerrarnos en un sitio geográfico, ¿no? Estamos hablando que un lugar es una posición, un lugar es una oportunidad, es una posición en el espíritu. Los lugares altos es donde se manejan las cosas del cielo. Estas mesas no son, no atañen los asuntos personales, ¿sí? Podremos hablar los asuntos personales, pero en los lugares altos no llega nuestra voz con los asuntos personales. En este lugar, en estos lugares altos, solo se atienden los asuntos del reino, ¿sí? En este lugar solo se atienden los asuntos del rey, ¿sí? Entonces, para llegar a estos lugares y ser tratados o tratar al lugar y a lo que decía Pablo, ¿no? Para no comer y beber indignamente, tenemos que guardar esa calidad, guardar en nuestra memoria, que a la hora de hacer memoria de él, dice Pablo, y ustedes cada vez que partan el pan y tomen de la copa, lo harán porque tendrán que anunciar su muerte hasta que él venga, ¿sí? Entonces, anunciar su muerte, si ustedes lo miran, es enseñar la forma en que hay que morir, es enseñar o ministrar el espíritu que va a traer al resucitado para que viva, ¿sí? El pan no era hacer memoria de lo que Cristo había hecho en mi vida personal, sino del plan que tiene Cristo con su cuerpo, porque dijimos que lo que se revelaba ahí era su cuerpo. Y no es que a Dios no le importen los asuntos personales. Saúl venía también con sus asuntos personales. No es que no le importe, están incluidos, ¿sí? Si yo logro entender que el reino es mi asunto, imagínense cuánto más, ¿no? Mi vida personal ya no es mía, sino que es de Cristo. Acuérdense que nosotros estamos diciendo que se revela el cuerpo, y el cuerpo soy yo, ¿sí? Entonces, cuando nos vean funcionando, cuando nos vean operativos, cuando se abra cuando se parta el pan o se levanta la copa que dice, esta es la sangre del nuevo, la copa, la sangre del nuevo pacto, ¿sí? El nuevo pacto está hablando de nosotros, ¿sí? Entonces no voy a venir yo a presentarme con mis asuntos personales, estaría haciendo indigna, ¿sí? La situación en un lugar alto, y entonces entraría en la zona de riesgo que tienen los lugares altos. Podría caerme, podría dormirme, podría debilitarme, ¿sí? Me está por comer un mosquito. ¿Va bien el niño?
Ah. A los lugares altos se llega con una mentalidad corporativa, una mentalidad de cuerpo, porque es que si no vamos a llegar a la mesa del Señor, como nos han enseñado, siempre pensando en cualquier cosa o en otro. Salmo 102:7, los riesgos de movernos no corporativamente. Yo creo que nosotros a través de la palabra vamos encontrando, yo no sé ustedes, pero yo fui identificando los consejos que me han sido de contención, ¿no? Los consejos que me han sido de muro, aquello que no me permitió caer en esta zona tan de riesgo, cuando se te presenta la oportunidad de decir, porque estos asuntos no tratan mis asuntos personales, Dios no tiene tiempo para resolver mi historia, Dios está resolviendo la historia del hombre, Dios está resolviendo su historia, ¿sí? Dice el Salmo 102, 102:7. En el 4 dice, mi corazón, el verso 4 dice, mi corazón está herido. Ahí mismo en el 4. Seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan, ¿no? Un mundo de angustias. Este salmo dice el título en la Reina Valera, que lo canta uno que está muy triste y angustiado, ¿sí? Que viene con todo su historial. Y el 7 dice, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado, ¿sí? En el lugar alto en esta condición. Verso 9, indignamente la mesa, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas, ¿sí? Falta de contención, solito ahí arriba, penando. Y no hablamos de la soledad física, sino de esa soledad en el pensamiento. Mientras Dios está planteando una mesa de nobles, una mesa pura para tratar los asuntos del reino, yo estoy solito ahí como un pajarito, dice, el pájaro solitario sobre el tejado, como un pajarón. Qué feo. No siempre somos recogidos con las escrituras, y fue David y mató, no. Solito el pajarito. No es la calidad. Y a veces no es que el muro no esté, no es que el pajarito por ahí encima se para arriba del muro y haciendo equilibrio con una patita. ¿Cuántos pájaros? No está Esperanza, ¿no? Ella que el otro día recogió un pájaro caído. Y por hacerle bien lo soltó y lo tiró otra vez. Digo, si está caído está enfermo. ¡Pum! Hizo el pájaro otra vez. Solito el pajarito estaba. Dice, entonces, cuando hablamos de situaciones y hablamos de la mesa, estamos hablando de guardar la dignidad que es necesaria, ser equitativos, guardar la calidad, guardar el consejo, ¿sí? Que nos harán los lugares altos, como decía, cuando edifiques una casa nueva, para que la carne no te sea culposa, no se te eche la culpa de la sangre, perdón, hacele un murito de contención para que no se te caiga nadie. ¿Sí? Así que nosotros estamos siendo edificados de esa manera, hemos sido edificados, se nos mostraron los fundamentos, ¿sí? La casa está firme, la casa no se va a caer, pero resulta que me puedo caer, se puede caer pajarito, ¿vale? No vamos a permitir que ningún pajarito se nos caiga, porque la vida de toda carne es su sangre, dice la palabra, ¿sí? La vida de toda carne es su sangre, entonces, perder vida, ¿sí? Perder el tiempo que el Señor ha asignado, esta pérdida de sangre, ¿sí? Esta pérdida de tiempo o estas pérdidas de consumar propósito en la vida de cada una de las personas que se exponen a estos lugares altos, dice que somos responsables, ¿no? Dice Pablo que somos responsables. Entonces, de alguna manera, el Señor nos tiene que mandar a recoger esas sangres, o a evitar, en los mejores de los casos, ser previsores y evitar que se nos caigan, del más grande al más chico, del pajarito, y hay tantos más, hay muchísimos, ¿no? Levítico 10, en el capítulo 18, ustedes saben que la sangre
era necesaria para la expiación, ¿no? La sangre es la que viene a ser la figura de la redención por nuestros pecados y todo aquello que conocemos. Y acá hay una situación. El Señor en la Santa Cena dice, este es la sangre de mi nuevo pacto, ¿no? Y Él se levanta como un sacerdote diferente, dicen las Escrituras, el sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero hubo un sacerdocio, el sacerdocio arónico, que hizo todo lo mejor que el Señor le planteó con sus falencias, porque dice que Él no perfeccionó a nadie, ni siquiera a Aarón. Dice de Hebreos así, ¿lo recuerdan? Ese orden, ese sacerdocio no perfeccionó a nadie, no completó a nadie. Y esto se ve en este fallo, por ejemplo. Lo voy a poner acá para poder leerlo con más. El Señor levantó un sacerdocio diferente, un sacerdocio que lo cuenta como perfecto, que es el que está llamado, que fue el que empezó y será el que acabe la obra, y nuestro linaje, ¿sí? Viene a mostrarlo, ¿sí? Cada vez que nace uno de nosotros a la vida en el Espíritu, viene a mostrar linaje. ¿Sí? Y cuando decimos viene a mostrar linaje, no estamos diciendo otra vez soy de los escogidos, sino con nuestros hechos, ¿sí? Nuestros hechos hablarán más que nosotros, nuestra sangre, como la de Cristo habló, nuestra vida entregada, eso es lo que Él está esperando para el reino, que nosotros llenemos la copa. Dice entonces en el 16, bueno, lo voy a parafrasear, acá hay todo un fallo. Léanlo después con detenimiento, es muy complejo para extenderlo todo, solo lo voy a dejar ahí, no porque me guarde algo, sino porque me quedó por mirar todo, no porque diga, ay, voy a generar un velo de misterio, ya se los diré otro día, no, porque me quedé retildada con esto, pero quería ver cómo, sí presentarlo, ¿no? Para provocar a una búsqueda mayor. Le dice, después que fallan los hijos, ¿se acuerdan que los primeros queman incienso con un fuego extraño? A los otros se les recomienda el cordero de la expiación. Cuando va a ver Moisés ni siquiera estaba el cordero y Moisés les reclama, ¿no? Les reclama a los hijos, el verso 17, ¿por qué no comiste la expiación en el lugar santo? Porque es muy santa, y Él la dio a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, vosotros debíais comer y la ofrenda en el lugar santo, como yo les mandé. Si transgreden esto que era la cena, la comida del sacerdote, pero que era un sacrificio por la expiación del pueblo, ¿sí? Este momento que era sagrado, que era santo, ellos no lo supieron tratar, no fueron dignos a la hora de manejar ese sacerdocio, esta orden, esta casta, este linaje, no puede completar la tarea de Dios. Dice, la sangre no fue llevada dentro del santuario, ellos debían llevar la sangre, comer en el lugar santo, pero la sangre debía pasar al Santísimo, ¿sí? Y rociar el propiciatorio. Ellos no lo hicieron, así que esta sangre, este día que era tan especial para toda la congregación, sobre todo para el sacerdocio, era esa encomienda, ¿no? Acuérdense que ellos sacrificaban hasta por los pecados que ignoraba el pueblo, así que el pueblo hasta aquí, al lugar alto, poco. Entonces ellos tenían esta encomienda, ellos debían manejar este momento con dignidad, pero no alcanzaban. Acuérdense que dignidad es una calidad o es un estado equitativo con lo que Dios quiere hacer, y la expiación esto era figura de la expiación que iba a venir por Cristo, ¿sí? Entonces esta sangre quedó fuera de lugar, no fue rociada donde debía ser rociada. Esta sangre va a haber que recogerla. El sacerdocio de Aarón, esta orden sacerdotal, no pudo hacerlo, lo venció, ¿sí? Lo venció, perdió el murito, se nos cayó Aarón acá con todos sus hijos, no hubo contención, no pudieron obedecer a lo que era su oficio, tenían que hacerlo y no lo hicieron. Dice Moisés en el verso 19, han ofrecido expiación, su expiación, respóndeme, perdón,
Cuando Moisés reclama esto, ¿no? Dice Aarón a Moisés, han ofrecido su expiación, su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si yo hubiera comido hoy del sacrificio de expiación, ¿le sería grato a Jehová? Y dice que Moisés se sintió satisfecho con esto. Es decir, dejó de comer. Dejó de comer. No, o sea, ¿qué? ¿Lo tendría que haber comido? No, no lo podría haber. Veo que por ahí esta orden sacerdotal de Aarón se puede quedar en esa mentalidad. No, si no arreglo las cositas, yo no. No, si no, la Santa Cena. No, eso es para, ¿no? Para, haciendo vano el derramamiento, haciendo vano el sacrificio. Aarón se quedó corto a la hora de tramitar la expiación. Pero por eso el Señor, ustedes saben que la expiación significa... Lo voy a leer, pero tiene que ver con la reconciliación que el Señor hace, ¿no? La expiación, el pago por la culpa, la purificación de aquello que el hombre no había hecho, es la reconciliación que Dios le ha encargado a la iglesia. Manejar entonces esta mesa es atender al oficio que el Señor le ha dado a los ministros del nuevo pacto, porque Él dijo, esta es la copa de mí, la sangre de mi nuevo pacto, ¿sí? Por la expiación de todo esto, para sacarnos de todo esto, Aarón hacía una y otra vez sacrificio, año tras año, ¿sí? Y encima se nos cae Aarón y su casa, la casa de Aarón, el sacerdocio arónico. No, es imposible que el viejo pacto, no para dejarlo fuera de lo que fue glorioso, dice que sí, que fue glorioso, pero si no atendemos a lo que Dios quiere hacer, 2 Corintios 5:19, aquello que no perfecciona a nadie, aquella sangre derramada fuera de lugar, aquel ni siquiera comer, porque se lo cuestiona ahí a Aarón, y a Moisés le dice, bueno, sí, la verdad que Aarón, tenés razón. 2 Corintios 5:19. Cuando Dios estaba reconciliando, dice, consigo al mundo. Yo me lo busco acá porque por ahí me pierdo un poco. El reconciliar, el reunir todas las cosas, ¿sí? El reunir todas las cosas que están consagradas por Cristo y para Cristo. Dice, Dios estaba reconciliando, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿sí? La palabra en ese, y volvamos a mirar la palabra como ese pan, ¿no? Ese partir el pan para que se nos revele el cuerpo. El cuerpo tiene este ministerio, es la reconciliación, es el reunir todas las cosas, ¿sí? Así que como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, ¿sí? Nosotros debemos entrar en ese nuevo orden de esta manera, ¿no? Primero, como decíamos, nos han dicho todos estos días, es considerando la sangre, evitando en algunos casos que se derrame, como por ahí quise mostrarles hoy, les mostré hoy, de guardar ese muro fortificado en los lugares altos para que no se nos caiga nada ni nadie, para que no perdamos nada, para que la casa no tenga culpa por la sangre derramada, y en otros casos salir, ¿sí? Salir a reconciliar con Dios todo aquello que se derramó o aquella sangre que quedó no en el lugar que debía quedar. El lugar santísimo es el lugar más alto de la casa de Dios. Y ahí mirábamos en Aarón, en ese sacerdocio,
cómo no pudo meter la sangre en ese lugar, ¿no? No es una anécdota, no es un día, bueno, lo habrán hecho al año siguiente, ¿qué me importa? O sea, no me interesa, no me interesa la historia, me interesa ver que la sangre tiene un lugar dispuesto por Dios y que nosotros salimos a reunir esa sangre, a reconciliar, ¿sí? a Dios. Dios no toma en cuenta los pecados, no porque no le interese el error del hombre, sino porque tiene lugares altos donde todo error va a ser redarguido, ¿sí? Donde nadie se va a caer. Ese lugar alto tiene un lugar de contención, tiene un murito, ¿sí? edificado para que no se nos caiga. Entonces no seremos deudores de la sangre de nadie, ni culpables, como dice Pablo en Corintios. Eli, volvélo a poner para que me refresque yo la memoria, para que si comemos indignamente, 11:27. Primera 11:27. La calidad en que debemos manejar estas cosas para no ser culpados ni del cuerpo ni de la sangre del Señor, ¿sí? Porque por el cuerpo corre la vida del Señor, ¿sí? Yo les hablaba de que por ahí nos conformamos, decir, hemos resucitado, ¿sí? Antes estábamos muertos en delitos y pecados, ahora hemos resucitado, ¿sí? Pero nos ha dado vida, ¿sí? Y esa vida es la que hoy tiene que hablar por lo que Dios está haciendo. Esa vida es la que va a consumar la última voluntad de Dios, y que tiene que ver con solamente a través de su cuerpo, ¿no? Esos riesgos que corremos en los lugares altos, yo creo que si miramos, como les decía en el principio, la forma de la edificación, tenemos por seguro el fundamento, tenemos por segura la roca, hemos aprendido a reconocer, pero también en nuestros lugares altos nos van a poner un murito de contención, un consejo, una palabra correcta, y nosotros debemos responder a eso para no caer, ¿sí? Para que mi casa no tenga que estar pagando ni sea culpada por la sangre derramada, ni la del pajarito, ¿sí? Ustedes saben que el pajarito, por más que lo tomemos a broma, son figuras también, ¿sí? Y si lo miráramos también tiene mucho que decirnos. Yo sé que la palabra de Dios es tan amplia para mostrar estas cosas, que no sé si es que recién estamos empezando a percibir algo que el Señor, yo tengo esa sensación, ¿no? Tengo la sensación de que nos va a aclarar esta situación en breve, en boca de los hombres que manejan estos lugares altos, que nos están sirviendo a la mesa. No nos van a revelar un cuerpo, decir, ahí está el cuerpo, sino que revelarán la posición de los hombres dentro del cuerpo, mi posición, la posición de ustedes, la posición de otros, ¿sí? Poder ver a otros dentro del cuerpo aún sin que estén. Entonces me quedo les voy a recordar el primer verso ahí en Deuteronomio, uno de los primeros. Cuando edifiques casa nueva, harás pretila tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno, ¿sí? Defínanse casa, habitamos en casas, pero somos una casa, ¿sí? Somos un linaje. Aarón era una casa. Que no se nos caiga, ¿sí? Que no se nos caiga nada, no por decir el murito lo edifico yo. A lo mejor a veces esa palabra, ese consejo vendrá desde mí, desde mi depósito, desde lo que el Espíritu Santo hace a mi conciencia, porque somos responsables y tenemos vida en el Espíritu, y el Señor trabaja, ¿sí? responsablemente con cada uno de nosotros, sino también con atender aquellas palabras que nos hacen de contención y que vienen de nuestras cabezas, ¿sí? En este caso de nuestra pastora o de los apóstoles, ¿no? Hay palabras que son del lugar alto que me van a hacer que no me caiga, que me van a contener, pero también yo estoy edificando de alguna manera casa, ¿sí? Casa nueva, estamos haciendo algo nuevo en nuestras vidas y tenemos que guardar, así como el fundamento, el lugar alto de esta manera, ¿sí? Hagan el murito de contención, y no vamos a perder ninguno. Amén. Bueno, hasta ahí porque no tenga
No es porque después no haya entendido. No, uno se mete a mirar. En estos días hemos estado mirando y escuchando, o sea, no solo mirando, sino escuchando. Yo hoy no las pude escuchar, pero no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero hay como una cierta entusiasmo con este tema, ¿no? Porque estamos hablando del cuerpo. Porque estamos hablando del cuerpo que no es lo que veo, el cuerpo es invisible, ¿no? El cuerpo está operativo y nosotros nos vemos, pero hay tantísimos que no estamos viendo, pero que está operativo. El cuerpo es un ente espiritual, invisible a nuestra ansiedad, pero que percibimos y que inclusive padecemos, ¿sí? Padecemos para bien lo operativo del cuerpo. Así que poder ir más allá de lo que hasta ahora hemos visto de estos temas, la mesa, la sangre, la copa, el pacto, es impresionante, ¿no? Es impresionante poder que cuando lo vean nos consuma por dentro, como dice la canción. Porque lo vemos, somos consumidos. Así que bueno, nada, lo vamos a dejar ahí. Espero que no las haya liado demasiado con esto, sino que más bien por lo menos estimulado a la búsqueda. Tengo claro una cosa, sé que el Señor tiene que darnos en revelación cosas que son bien para su cuerpo y que a veces como todavía nos movemos, ¿no? Con un poco de carne y un poco de sangre, vamos a tener que ser ministrados fuertemente en estas mesas. Entonces creo que lo que el Señor está tratando de hacer es reforzarnos, ¿sí? Darnos resistencia, dándonos toda la estructura, ¿sí? Toda la estructura para poder permanecer firmes, ¿sí? Y confirmados en estos lugares, para poder manifestar la calidad que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha hecho dignos, las ha hecho dignas, y eso sabemos celebrarlo, sabemos verlo más allá de nuestras cuestiones personales, que poco tienen que ver con lo que Dios está haciendo, poco tiene que ver con lo que Dios está haciendo. Nosotros somos un ente espiritual, ¿sí? Y en el espíritu estas cosas, yo les decía, lo decía la pastora, estos dos, el perito, arquitecto como el apóstol y el profeta que viene a mostrarnos esto, que es un ambiente, que no son hombres, que son espíritus, el espíritu apostólico y profético que tanto por el que batallamos, el que presentamos, porque tanto se levantan en contra, van a ser los que nos fortalezcan y nos edifiquen correctamente, ¿sí? Oramos. Señor, te damos gracias, papá, porque hemos aumentado, papá, nuestra fe, hemos aumentado nuestra disposición a la hora de enfrentarnos con palabras, Señor, que en tu mesa están siendo dispuestas. Estas mesas, Señor, que están siendo reveladas a través de tus hombres y tus mujeres y que nos esfuerzan a una búsqueda mayor, Señor. Queremos encontrarnos en ellas, queremos estar, Señor, en plenitud en estos lugares altos. Queremos alcanzar, Señor, los lugares altos en la calidad que has planeado para con nosotros, en la forma, Señor, que tú has soñado para cada uno de nosotros, en la posición que en el cuerpo, Señor, debemos estar cada una de nosotras, estas que esta noche están aquí presentadas también delante de tu altar, delante de tu mesa, reconociendo la autoridad de tu palabra y de tu espíritu, más que cualquier reunión, Señor, que hombres y mujeres puedan hacer. Es tu espíritu operativo en la tierra, tu espíritu, Señor, tiene autoridad sobre nuestras vidas, así que se hará como has dicho, reforzarás nuestros lugares, nos mostrarás o nos hablarás con una palabra que contenga, podremos transmitirla a otro y contener, Señor. Nuestra casa estará libre de culpa en la sangre de otro, nuestra casa, Señor, será más bien de aquella que contenga, de aquella que reúna, de aquella que salga y busque, Señor, aquello que ha sido derramado por tu Hijo y que espera, Señor, de alguna manera venir a formar parte del cuerpo. Señor, yo te bendigo en el nombre de tu amado Hijo Jesús como nuestro Rey. Hablamos de ti como un Rey, una mesa de nobles, Señor, una mesa de asuntos eternos, una mesa de gloria, una mesa pura, una mesa que en el principio habló secretos y en el final los revelará a sus hijos, una mesa que cada vez se hace más clara, Señor, que violenta a lo mejor a los naturales, que parece locura,
dura, Señor, para los naturales, pero que para nosotros se va haciendo cotidiano, una mesa en la que nos queremos mover con libertad, presentarnos confiadamente delante tuyo, para que todo aquello que no sea desaparezca. Señor, queremos movernos así en tu cuerpo, tomando la posición, Señor, que se nos revele la posición que debemos tomar cada uno de nosotros, poder honrarnos unos a otros, Señor, y honrar con la revelación, Señor, que da tu pan. No porque nos encariñemos con las personas, sino porque les vemos, Señor, a través de tu palabra, su potencial, que es el tuyo. Señor, te damos gracias porque el pan y la copa, Señor, se está moviendo y está activo entre nosotros. Te doy gracias, Señor, porque esta mesa del cual somos servidos nos ha esforzado hasta llevarnos a los lugares más altos. No nos conformamos con esto y sabemos que aún vienen cosas superiores, que aún vienen cosas de mayor profundidad, pero entendemos que estamos siendo preparados en cuanto a nuestras estructuras para resistir todo aquello, Señor, que se levante en contra de tu voluntad y en contra del conocimiento de todo lo que tu cuerpo es. Te adoramos y te bendecimos, Rey. Amén y amén. Sobre el derramamiento de sangre vamos a hablar